Hola, Profe, buenos días. Buenos días, buenos profe, tengo días. una duda. Dígame. Para las flechas 2 y 3, para hacer el análisis de lo de los esfuerzos, ¿se tomaría el análisis de los puntos de cambios de sección desde el inicio de cada rodamiento o sería desde las cargas? No sé si me di a entender. ¿Cuál sería el inicio? ¿Del rodamiento o el inicio del análisis? El inicio del análisis. Pues nosotros lo pusimos justo donde termina el primer rodamiento, pero no sé si esté bien. Donde empieza el primer rodamiento. Es que donde empieza, se supone que ahí empieza la flecha, ¿no? Donde empieza el Ah. primer rodamiento, empieza la flecha. Entonces, ¿cuál es la pregunta? A ver, vuélveme a hacer. Que a partir de dónde se hace el análisis. Es que, por ejemplo, si lo ponemos ahí, pues ahí no hay un cambio de sección. Ajá. Entonces no sé si, o sea, si es a partir de donde haya un cambio de sección o se pone literal donde No. inicia la flecha. Lo que pasa es que tu primer fuerza está a la mitad del apoyo. Ujú, Bueno, dependiendo del tipo de rodamiento que hayas seleccionado. sí. Entonces, tu análisis de momento flector va a empezar donde empiece la primer fuerza o momento aplicado. Ok. Entonces, en este caso, así como tienen la flecha 2 y 3, debería de ser a la mitad del apoyo, ¿no? Ahí poner Ujú, la fuerza de la reacción. sí. Y obvio, tus esfuerzos los debes de calcular. Si tú lo calculas ahí a la mitad del apoyo, pues para empezar el momento flector es cero, o sea que su esfuerzo flector va a ser cero. Ujú, Pero a un costadito, o sea, donde termina el primer apoyo, si hiciste un cambio de sección, que no lo sé porque no estoy viendo una flecha, pero si hiciste un cambio de sección, ahí, aunque hay un empieza momento la... flector pequeño, estás generando una concentración de esfuerzos por el cambio de sección. Ujú, Y entonces, aunque la flecha fuera recta, o sea, del mismo diámetro, eh, el esfuerzo a lo mejor no sería el mismo que con el cambio de sección. Con el cambio de sección se incrementaría. Y eso significa que tenemos que hacer el análisis en los cambios de sección porque es donde más se incrementa. Y por lo tanto, pues empezando en la primera fuerza, pues hay que sacar la distancia al primer cambio de sección, al segundo cambio de sección y así sucesivamente. No sé si respondí la pregunta. Mm, creo que sí. O sea, Ok. en general empezaríamos el análisis ahí, pero de todas maneras no hay momento flector en ese punto. No, no hay momento flector. Donde está el apoyo A no hay momento flector. Ujú. Tendrías que irte a donde Entonces, está el primer cambio de sección. ajá, entonces, o sea, nuestro análisis sí lo inicio en donde empieza la fuerza, pero pues al final de cuentas eso no, bueno, la utilidad del ejercicio nada más estaría en donde hay los cambios de sección, que bueno, en mi caso es iniciando, digo, finalizando el primer rodamiento. Y los posteriores que tengas. Sí, 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 sí. ok. Mira, voy a poner un ejemplo que puse ahorita en cinemática de las máquinas. Déjame ir a buscarlo primero. Ok, ¿ya lo están viendo? Sí, profe. Ok, en este problema, si tu flecha fuera de un mismo diámetro toda,
Pues no tendría caso que tú analices a una distancia X del primer apoyo, LX. ¿Por qué? Porque no es el máximo momento flector que tienes ahí. El máximo momento flector lo tienes en donde aplicaste la fuerza F aquí arriba. Y como tu flecha tiene todo el mismo diámetro, pues eso significaría que con que calcules el momento máximo sería suficiente. Ah, pero si tu flecha es como esta que está aquí, donde a una distancia X, pues tú cortaste para sacar las reacciones ahí, pero en realidad tiene cambios de sección esa flecha. Tal vez aquí la flecha crezca de diámetro para poder montar, no sé, la polea en esa parte de ahí. Y si es un cambio de sección, pues me va a interesar calcular los esfuerzos en este punto de la flecha. Y entonces, pues se vuelve interesante a esa longitud X, que si hay un cambio de sección, ¿qué momentos hay? Y obviamente aquí están sacando el momento a la longitud X, la fuerza cortante que tiene en la longitud X, y con eso calculan lo que viene siendo el esfuerzo cortante o calculan los esfuerzos flectores. En tu caso, aparte, el esfuerzo cortante normalmente es muy pequeño cuando hay torsión y flexión al mismo tiempo. Entonces, se calcula el esfuerzo flector, pero también se calcula el esfuerzo de torsión. ¿Sí? Sí. Digo, este ejercicio no hay un cambio de sección aquí. De hecho, no lo hay que dicen que el esfuerzo flector es este. Cuando yo les enseñé que en realidad el esfuerzo flector no se comporta así en un cambio de sección. En un cambio de sección el esfuerzo se comporta de la siguiente forma. Sí, en el eje neutro el esfuerzo flector es cero, pero el esfuerzo tiende a hacer esto y a variar de esa forma. Pero me provoca este punto de esfuerzo máximo y este otro punto de esfuerzo máximo. Y es lo que ustedes aprendieron a hacer en diseño mecánico a calcular estos valores de esfuerzo máximo. En mecánica de materiales ustedes aprendieron a calcular estos valores de esfuerzo nominal. ¿Sí o sí? Sí, profe. Espero ya haya contestado la pregunta. Ingeniero, yo también Sí, tengo una profe, duda. gracias. Dígame. Este, para la parte de la selección de la carcasa, es que estuve leyendo el capítulo y ya ve que viene como una tabla, la tabla 12.2, que va indicando la denominación y el tipo de carcasa que tenemos, ¿verdad? Pero lo que no entendí realmente es, o sea, de todos los parámetros que trae esta tablita, ¿cuáles son los que tenemos que calcular? Porque, por ejemplo, primero empieza con el espesor de pared, después se pasa a ¿Tu la... carcasa no va a tener un espesor de pared? Sí, sí, o sea, es que hay unos que creo que sí, pero no sé si realmente todos los que vienen en la tabla son los que se calcularían. Pues es que esa acepte la pregunta que te acabo de hacer. ¿Tiene espesor de pared? Sí, entonces calcúlela. ¿Va a tener anchura de brida para Mm, atornillar la parte superior con la parte inferior? sí. Entonces calcúlela. ¿Va a tener pata corrida? No, va a tener patas con resaque. Entonces calcula patas con resaque. Y así te vas con esa tablita. Ok. Sí, sí, es que tenía esa duda de la tabla porque no sabía bien realmente.
Ahora, ¿cuántos parámetros vienen en la tabla? ¿10? 15. Pues no te cuesta calcular 15 parámetros. No, o sea, no porque cueste, ¿no? Sino porque realmente, o sea, dije luego, a lo mejor por querer ponerlos todos, no voy a saber ni cuál es cuál, o estoy poniendo a lo mejor uno que no va, o sea, lo voy a hacer incorrecto por quererlos poner todos, entonces por eso quería preguntar. De hecho, no deberían de ir todos, ¿no? O sea, como te dije ahorita, te lo diferencié más en las patas porque ahí es donde hay más opciones, creo yo. Sí, claro. Ok. En cuestión del espesor, por ejemplo, de las paredes de nervaduras, híjoles, jóvenes, ahí sí valdría la pena modelar lo que viene siendo la caja con algún software de análisis por elemento finito, donde ustedes apliquen las fuerzas a la caja y que vean cómo se podría estar deformando la caja. ¿Para qué? Para que en función de los puntos donde se esté deformando más la caja, pues ver la magnitud de esa deformación y ver si entonces necesitan un reforzamiento con una pared para darle rigidez, una nervadura, como quien dice. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero pues casi todos esos valores son útiles, digo, excepto en las patas, porque pues depende del tipo de pata que seleccionen, pero bueno. Fuera de eso, pues casi todos los valores se van a estar ocupando. No sé si tuvieras duda con alguno en específico. No, más que nada era eso, como que no identificaba cuál, o sea, cuál sí debía de ser y cuál no. Híjoles, entonces siento que como que tu pregunta no me cuadra, porque ve cómo te la respondí con otra pregunta. Sí, o sea, por eso era lo que estaba analizando ahorita. Entonces no habías analizado la tabla. O sea, es que lo que yo no había analizado era eso que usted me comentaba, que tenía que, pues sí, como preguntarme en sí qué es lo que iba a poner y qué no es lo que no iba a poner. A Este, eso me refiero, con que entonces no habías analizado tu carcasa con esa tabla. mm, Porque de entrada, del lado derecho tienes dos columnas. Una columna para carcasa soldada y una columna para casa fundida. sí, a mí me tocó la O soldada. sea, desde ahí, o sea, ¿qué tipo de carcasa voy a tener yo? Para ver en qué columna me voy a meter. Y ahora sí, a ver, lo primerito es espesor de pared. Bueno, es que realmente eso no se lo pregunté porque creo que eso era muy obvio de saber que mi carcasa era soldada, entonces pues de eso no le dije nada, o sea, yo nada más me quería basar en los otros factores. Y es a lo que me refiero, Uriel. No es también muy obvio que vas a tener una anchura de brida, que vas a tener un espesor de brida. Es que, Si no, bueno, ¿cómo vas a unir, si no, ¿cómo vas a unir la parte superior con la parte inferior? es que eso yo no lo veo tan obvio porque, pues bueno, es la primera vez que creo que diseño una carcasa, entonces no se me hacen algunas cosas tan obvias de ahí. Porque A incluso ver, viendo el capítulo, Uriel, es lógica. Vas a tener una carcasa inferior y una carcasa superior. ¿Cómo las vas a atornillar? pues con los tornillos, ¿no? O con, ¿Y dónde vas a poner los tornillos? sí, o sea, pues a cierta distancia cada uno. Imagínate ahorita dos cajas de zapato, del Ujú. mismo tamaño la caja y una la vas a poner abajo y otra la vas a poner arriba. ¿Cómo las pegarías? ¿Cómo las unirías para que no se despeguen?
Sí, pues tendría que ver el tipo de unición y o sea, qué distancias va a estar en este caso, ¿verdad? Pues hay que ponerle una brida con una cierta anchura para poder atornillar y pegar la caja de arriba con la caja de abajo. ¿Sí o no? Sí, Y entonces, esos son los parámetros que vienen después en la tabla. Por eso te digo que a mí se me hace obvio, pero analizando lo que vas a hacer. Porque si no analizas lo que vas a hacer, pues sí, es una tabla con valores, que si son 15 valores, pues calculo 15 valores y se acabó. Pero si no entendemos qué estamos haciendo, jóvenes, pues entonces somos una maquinita de calcular valores y se acabó. Pero hay que razonar. Y luego viene por ahí la longitud de cada tornillo en la brida y el diámetro de los tornillos de la brida. O sea, ¿cómo voy a calcular que ocupo tantos tornillos y no calculo el diámetro del tornillo del agujero que voy a hacer para poner las bridas? ¿Sí me explico? Uriel, sí, ingeniero, sí. que no te dé vergüenza, estás aprendiendo, Uriel. No, sí, está Que les bien. dé vergüenza a los que no quieren trabajar, bola de flojos que ahí se están quejando después que quieren que los pase. Pero si tú estás aprendiendo, aguanta vara, Uriel. Vas a llevarte cosas de información útil para cuando estés trabajando ya fuera en la industria. Porque les va a dar más vergüenza a los que los corran por no saber hacer las cosas, Uriel. ¿O me equivoco? No, sí, profe. Sí, tiene razón. ¿Alguna otra pregunta, Uriel? Sí, sí tengo otra pregunta también. Dígamela. Eh, Dígamela, no te estoy regañando, te estoy haciendo ver las cosas. Híjoles, perdón a lo mejor por la forma en cómo me expreso, Uriel, pero es pues como yo las estoy viendo desde el punto de vista de profesor y como me quisiera, como me gustaría que ustedes actuaran, jóvenes. ¿Por qué? Porque están estudiando una ingeniería para resolver problemas. Y si ustedes no hacen su trabajo, pues no van a poder resolver problemas, pero yo quiero que ustedes resuelvan problemas. Por eso les hablo así, jóvenes, para que agarren la onda. No es regaño, no gano nada con regañarlos. Y además a ustedes le puede entrar por una oreja y les puede salir por la otra. Pero cuando realmente utilicen esta información, jóvenes, tengo la satisfacción de alumnos egresados que me dicen, ingeniero, lo que usted nos enseñó, lo estamos aplicando al 100% día tras día. Claro, no me lo dicen todos los alumnos porque no todos los alumnos están trabajando con cosas como de este tipo. Pero qué padre que lleguen y me digan eso, jóvenes. Y qué padre que lo estén usando, que ni siquiera vengan a preguntarme cómo usarlo. Y qué padre que les ganen, que les paguen muy bien por ustedes saber ese tipo de cosas. Pero bueno, viene la pregunta, Uriel. sí, ingeniero. Es que también estuve checando de la parte del lubricante, de la parte de la tabla 10.1 del capítulo, igual de ese mismo tomo. Y para entrar a la tabla se entra con el valor de la velocidad periférica. Ajá. Entonces, mi duda aquí era saber con qué flecha entrar, porque yo me supuse que si entraríamos con la flecha que tuviera mayor momento de torsión, Ahí te va. esto, El lubricante, si lo sometes tú a una velocidad muy grande, se somete a esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes donde a altas velocidades pierde sus propiedades de lubricación. ¿Sí? Y sí, entonces la velocidad es una limitante.
A ver, el engrane más grande, ¿me podrá cortar el lubricante, por así decirlo? Y la velocidad periférica es la misma en los pares de engranes. En el primer par de engranes la velocidad periférica es la misma. Es decir, la velocidad tangencial del engrane 1 es igual a la velocidad tangencial del engrane 2. No siendo así su velocidad angular, jóvenes. Como el engrane 2 tiene más radio, pues su velocidad angular es más lenta. Pero la velocidad tangencial en el engrane 1 y 2 es la misma. En el 3 y en el 4 es la misma. Y en el 4, perdón, y en el 5 y en el 6 es la misma. Entonces son 3 velocidades las que pudieran calcular. ¿Cuál va a ser la más crítica? Pues la más alta. ¿Y quién da la velocidad más alta? ¿O más grande? Uriel. El engrane. ¿Cuál preguntó la velocidad angular más alta? La velocidad tangencial más alta. El que girara más rápido, ¿no? El que tuviera. Es que sí, ¿Cuál gira más rápido? el más chico, porque dijo que el más grande ocupaba más radio. O yo me imagino que el más grande, ¿no? Porque es la velocidad angular por el radio, ¿no? La tangencial. Cinemática de las máquinas, jóvenes. Voy a empezar a rayar. Línea o centro geométrico del engrane número 1 que está rellenado en rosita. Y ahí se ve el diente del lado izquierdo. Digo, hacia la izquierda del centro, en contacto con el diente del engrane gris. El engrane gris, su centro geométrico está aquí, del lado izquierdo, lo acabo de rayar, ¿me están siguiendo? Sí. Ok. Sí. Si el engrane 1 gira en sentido horario, así como lo están viendo, pues el engrane 2 va a girar en sentido antihorario. Y en este punto en común, lo voy a poner en azul, en el punto de contacto, que es un punto común, los dos engranes tienen que tener la misma velocidad tangencial, jóvenes. Es decir, que para esos dos engranes se genera este vector de velocidad tangencial. ¿Cómo que velocidad tangencial? Sí, velocidad tangencial. Y ustedes en cinemática de las máquinas aprendieron que una velocidad tangencial es igual a omega por R.
Pero esa velocidad tangencial les estoy diciendo que es igual en el engrane 1 que en el engrane 2. ¿Por qué van a ser iguales? Pues porque van pegados los dos dientes ahí, jóvenes. Si el engrane 2 tuviera una velocidad tangencial más grande que la del 1, el diente 2 se separaría del diente 1 y ya no habría contacto. Si el diente 2 tuviera una velocidad más lenta que la del diente 1, pues es como si estuvieran frenando al diente 1 y no pudiera desarrollar una velocidad mayor que la de 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces yo puedo escribir que omega 1 por R1 es igual a omega 2 por R2, y de ahí sale la razón de velocidades, donde la razón de velocidades es igual a la velocidad de salida, que es la de 2, entre la velocidad de entrada, que es la de 1, y de esa igualdad puedo decir que entonces es de forma recíproca con los radios, R1 entre R2. Y esa es la razón de velocidades que aprendieron ustedes en cinemática de las máquinas. Pero los dos engranes tienen la misma velocidad en el punto de contacto. Por eso les dije desde hace un momento, el engrane 1 y el engrane 2 tienen la misma velocidad tangencial. No así la angular. ¿Por qué? Porque los radios son diferentes. Y al ser los radios diferentes, las velocidades angulares van a ser diferentes. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y entonces, ¿cuántas velocidades tangenciales pueden calcular en su transmisión? 3. Porque 3. hay 3 pares de engranes y en cada par de engranes hay una sola velocidad tangencial. ¿Quién creen que va a tener la mayor velocidad tangencial? ¿El escalón 1, el escalón 2 o el escalón 3? Ahí tienen valores, si quieren calcúlenlo, jóvenes. Voy a desplazarme para tener hoja en blanco. Y al tener aquí el hoja en blanco, su transmisión más o menos estaba así. Engrane 1 en contacto con el engrane 2. Flecha 2. Engrane 3 en contacto con el engrane 4 sobre la flecha 3. Engrane 5 en contacto con el engrane 6 sobre la flecha 4. En este primer par de engranes hay una misma velocidad tangencial. En este segundo par de engranes, híjoles, no quiero hacer el análisis ahorita de la dirección, pero pudiera ser así o pudiera ser en sentido contrario. Hay otra velocidad tangencial. Y finalmente, en el tercer par de engranes, hay otra velocidad tangencial. ¿En dónde será mayor, jóvenes? La primera velocidad tangencial la puedo calcular con omega 1 por el radio 1. O la puedo calcular como omega 2 por el radio 2. La del segundo escalón la puedo multiplicar por omega del engrane 3 por el radio 3. O bien omega del engrane 4 por el radio 4. Y la del último par de escalones sería omega 5 por el radio 5 en igual a omega 6 por el radio 6.
si estas igualdades no les dan iguales, algo hicieron mal, jóvenes. Tendría que ser el primer escalón, ingeniero. Pues por lógica, jóvenes, la omega 1 es la más grande de todas. ¿Ven qué obvio es las cosas y no lo quieren ver así? Si es un reductor de velocidad y hacia acá la velocidad se va haciendo más pequeñita con respecto de la entrada, sí, tengo radios más grandes en 6 que en cualquier otro escalón, tal vez, que en cualquier otro engrane. Pero su omega 6 es bien pequeñita, jóvenes. En omega 5 es mucho más pequeña que omega 1 y el radio 5 no creció tanto como crecería omega 1 contra omega 5. ¿Sí o no? Los que estén haciendo cálculos me deben de estar entendiendo fácilmente, jóvenes. Sí, sí, Los ingeniero. que no están haciendo nada no entienden ni papas de lo que estoy diciendo. A lo mejor se están yendo cinemática a recordar si era cierto que esa fórmula era así. Pero los que estén haciendo cálculos ahorita, esto me lo deben de estar entendiendo fácilmente, jóvenes. Y vean qué padre. A mí me encantó diseño mecánico A y B. Y yo soy mecánico electricista. Yo no debería de haber llevado la B, jóvenes. Y la llevé. Y me encantó la materia porque es donde podemos conjuntar el conocimiento de otras materias, donde sí me enseñaron que la primera flecha tiene un apoyo por aquí, tiene otro apoyo por acá, y le pongo una fuerza aquí y puedo sacar el diagrama de momento flector así. ¿Y qué voy a hacer con ese diagrama de momento flector? Ah, César, ya estás aprendiendo en diseño que si hay un cambio de sección en esta parte de la flecha, no tiene momento flector. Ah, pero si hay otro cambio de sección en esta parte de la flecha, sí tiene momento flector y hay que calcular ese valor de momento flector. Y entonces sí te es útil esa información. ¿O no? Y pues vean qué padre conjuntar esos conocimientos, jóvenes, en un proyecto que les pedí de tarea desde el principio de semestre y que nunca quisieron hacer. Y que ahora que les dejo el proyecto final con el mismo proyecto, pues pareciera que tampoco lo quieren hacer. Lo siento mucho, jóvenes, pero si no hay proyecto, se me van a título. Independientemente del resultado que haya en los exámenes. ¿No quieren trabajar? No trabajen. Pero conmigo no van a pasar. ¿Por qué? Pues porque no quieren trabajar. ¿Desde cuándo? Desde el principio del semestre, jóvenes. Y si ustedes allá afuera en la industria tampoco quieren trabajar, también los van a terminar corriendo. Entonces no sé a qué le estén tirando, jóvenes, porque vean, para mí esto es obvio. Díganme que yo les enseñé esta ecuación en diseño mecánico B. Se las enseñaron en cinemática, jóvenes. Desde dinámica, ingeniero. Perdón, desde física B. ¿O no? Y luego en dinámica, y luego en cinemática, y luego la aplicamos en diseño A y en diseño B. Pero entiéndanme, jóvenes, por qué yo me siento como frustrado de que para mí ustedes no quieren aplicar conocimiento. Yo a su edad, jóvenes, al nivel en el que ustedes estaban, yo tenía hambre por aplicar el conocimiento. Y era
de estarle preguntando a mi profesor de diseño, oiga, profe, y entonces, si ya este problema ya lo vimos, pero si planteo este otro tipo de problema, ¿también puedo calcular la velocidad así, 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 así? Sí, también está girando, también es circular, y también puedes calcular el esfuerzo así. Pero a ustedes jóvenes no les veo esa hambre. Y por eso les digo las palabras como se las digo, porque yo quisiera que ustedes reaccionaran y que vean que lo que les estoy queriendo compartir va a ser bien útil para ustedes allá afuera, jóvenes. No es para apuntarlo en la libreta y guardar la libreta, jóvenes. Es para cuando estén trabajando allá afuera en la industria. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, yo le quería preguntar algo del cálculo de la frecuencia crítica flexión. Ajá. Mire, es que... Aquí, mire. Este es un ejemplo de un bosquejo de la flecha 1, pero suponiendo que es la flecha 2, que tiene dos engranes, tenía la duda porque si, por ejemplo, aquí tengo una fuerza normal, y suponiendo que la otra fuerza normal está como por aquí, habíamos visto que para el cálculo de la frecuencia crítica se ocupan las distancias desde en los rodamientos hasta cada cambio de sección, ¿verdad? ¿En la frecuencia crítica? Ajá. ¿Por qué para cada cambio de sección? ¿No se acuerda que calculábamos el L11, el L12 y todos esos? Ah, sí, perdón. Sí, 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 sí. Entonces, tenía una duda porque, por ejemplo, aquí sería la primera. Luego la segunda, no sé si sea de aquí hasta donde se aplica la fuerza. Pero como tengo dos fuerzas normales, ya no sé si la tercera, la L13, sería de aquí hasta aquí. No, tienes que hacerlo por superposición. ¿Y cómo quedaría cuando tengo dos fuerzas para la Ah, no, superposición? es que primero lo haces para una y luego para otra. Profe, sería como lo que dijo, es que, bueno, yo estuve checando esa clase y recuerdo que había dicho que teníamos que quitar un engrane y hacerlo analizando una, y luego No. lo quitábamos ese y poníamos el otro que habíamos quitado al principio y analizábamos ahora para ese. ¿Sería así? Exactamente, es lo que estoy diciendo. Superposición significa, a ver, analizo una carga Ujú. y hago el análisis con una sola carga. Y luego quito la primera carga que analicé y ahora pongo la segunda. Entonces sería como algo así. Te Primero faltaron las analizo. secciones anteriores. Ándale. Y te faltó llegarle a la fuerza normal. Ah, sí, ¿verdad? Si te faltan dos. Ingeniero, y entonces ahí se obtendrían dos valores de frecuencia crítica, ¿verdad? Sí. Oh, oh. Y me faltaría esta desde aquí hasta acá, ¿verdad? Hasta la fuerza normal. Así es. Esa sería para mi primer superposición y luego la segunda pues ya es para esta fuerza Para de esa aquí. otra fuerza normal, exactamente. Y luego, por ejemplo, cuando se sacaba la flexión total que se ocupaba, es que ya, bueno, supongamos que ya tengo todas estas, que ya lo hice por superposición para mis dos fuerzas, de ahí que seguiría, ingeniero. Lo que pasa es que vas a sacar dos frecuencias. Una con el análisis de la primera fuerza normal y otro con el análisis de la segunda fuerza normal. ¿Y se utiliza el más crítico? No, las dos son frecuencias naturales de la flecha. O sea, puede caer en resonancia por esas dos frecuencias.
Mm, Es que entonces aquí ya me queda otra duda porque cuando se sacaba la flexión total, pues era la sumatoria de la fuerza A y de la fuerza B, ¿sí se acuerda? Sí, pero para cuando aplicaste una sola fuerza. O sea, aquí sería calcular dos fuerzas A y dos fuerzas B. Bueno, Así es. No, factores. ajá, sí, pero es que la fuerza A involucra la reacción en A y la reacción en B. Y esta reacción las que tendríamos aquí sería considerando que tenemos dos fuerzas, ¿no? Claro. O sea, no, espérame. Por eso es superposición. Si aplicaste la primera fuerza normal, ¿qué reacciones tendrías? Ah, entonces nada más considero esta también para el cálculo de reacciones. Sí. En el caso de frecuencia, sí. Ok. Y Entonces creo cuando que sí. analices la segunda fuerza normal, vas a calcular otras reacciones. Ok, ok. Pues sí, entonces tendría dos flexiones totales, ¿verdad? Una para la primera fuerza normal y otra para la segunda fuerza normal. Así es. Ah, ok. Bueno, creo que esa era toda la duda que tenía, ingeniero. Profe, ¿sí se entrega ya el lunes? Pues fue lo que puse en el papel cuando les entregué el proyecto. Ingeniero, ¿y cómo va a ser el orden para exponer? Si Pues nadie me ha entregado todavía ah, hasta ahorita la sí, segunda flecha terminada. le pregunto, o sea, vamos a ir como estamos nombrados en el número de equipo, o sea, la asignación que tenemos. No, quedamos el día que les entregué el proyecto, que el primero que me entregara el cálculo de toda la segunda flecha es el que va a escoger qué día quiere exponer y a qué hora. Porque dijimos que hay 6 equipos y que vamos a exponer lunes, martes y miércoles, media hora cada equipo. Si yo entregué el diseño de la segunda flecha con diámetros, con rodamientos, con cálculo de esfuerzos, de si resiste o no resiste, debería de resistir en este caso, ¿verdad? Obviamente. Este, con cálculos de deformación máxima, que esté dentro de valores permisibles, con cálculo de frecuencias críticas, y yo lo entrego primero, lo normal sería que yo pida exponer el miércoles en la segunda media hora. ¿Para qué? Para tener tiempo todavía suficiente para hacer la preparación de la presentación y de todo el documento. Pero nadie me ha entregado el diseño de la segunda flecha. Han intentado decirme que ya me lo van a entregar y cuando les pregunto, ¿ya calculaste deformación? Ah, no, espérenme, en eso estamos. Oye, ¿ya calculaste frecuencias críticas? Ah, no, espérenme, en eso estamos. Y nadie me ha entregado. Así que está disponible el lugar todavía si quieren exponer el miércoles en la segunda media hora. Si el lunes llega la hora de clase y nadie me ha entregado el diseño de la segunda flecha, voy a escoger al azar el equipo, jóvenes. Y si el equipo no expone, desde ahí, derechito a título. No quisieron trabajar en todo el semestre y no quieren trabajar ahorita, pues bueno, a ver cómo le hacen en el título. Y en el título es entregarme el proyecto. ¿Alguna otra duda?
Los días de exponer dijo martes y miércoles, ¿verdad, profe? Lunes, martes y miércoles. Y, Pero el y- lunes no y se dijimos entrega que, o sea, no perdón, tenemos todo el lunes para entregar el archivo de PDF, por así decirlo. el lunes me tienen que entregar todos el proyecto. Pero, o sea, pero no teníamos hasta las 12 para entregarlo. Es que sí es mucho trabajo. O sea, sí, ¿Perdón? nosotros sí hemos estado trabajando, pero la verdad sí es un buen de trabajo. Porque pues luego no salían, o sea, luego no salía el factor de seguridad y había que cambiar todo. Entonces, pues teníamos contemplado de que el lunes todavía teníamos hasta las 12 para, o sea, para enviarlo. De hecho, la entrega es el lunes, no a la hora de clase. Si quieren entregarlo, digo, yo me voy a las 3 de la tarde. O sea, pero, ¿cómo? O sea, se va a subir aquí a Teams, ¿no? Y yo digo que lo entreguen electrónicamente, y si lo entregan electrónicamente tienen hasta las 12 de la noche del lunes. Pero, por ejemplo, si no lo hemos terminado, ¿cómo vamos a exponer o sea, ese lunes? Lo siento mucho. Son ustedes los que no han trabajado, jóvenes, ¿En qué horario vamos a exponer? Perdón, es que me distraje en eso entonces. en la hora de clase. No, pero, o sea, ya alguien ya le dio la flecha 2, o sea, ya hay horarios establecidos. Nadie me ha entregado el diseño completo de la flecha 2. Entonces, están libres las 6 medias horas que están seleccionadas para que expongan. Ok, bueno, yo no sé cómo se vaya a suceder en estos días, ¿no? Lo que resta del día, pero si no se la llegan a mandar, ¿en qué horario tendríamos que exponer entonces? Ok, les dije que si el lunes a las 9 de la mañana no me ha entregado nadie el diseño de la segunda flecha, yo voy a agarrar al azar. ¿En qué equipo estás, Paulina? ¿Para qué quieres saber eso? Porque si digo, a ver, en equipo 3, pasa a exponer. No, el 6. Bueno, pues si dije 6, te va a tocar exponer, y si no exponen, lo siento en ese momento, derechito a título. Pero yo tengo una duda, la exposición que tiene que incluir. La presentación. Dime tú qué consideras importante. Ah, ok. O sea, pues que bueno, yo en las presentaciones a veces es muy al criterio del profe, porque se supone que no debes de poner más de 7, 8 renglones de letra, o sea, de texto y lo demás que son imágenes. Pero hay quienes a mí me han llegado a decir de que no ponga más texto o algo así, entonces por eso pregunto. ¿Tú qué me expondrías de tu proyecto? Está bien. Sí, pues yo expondría mejor imágenes o diagramas, los explicaría. Yo te pongo un ejemplo. Flecha 2, en la sección más crítica es la tercera sección. ¿En dónde está la tercera sección? Y pongo el diseño de mi flecha e indico en dónde está la tercera sección. Y pongo los valores del esfuerzo que alcanzó esa tercera sección y cuál es el esfuerzo permisible. ¿No crees? Sí. Y esa flecha se apoyó en este tipo de rodamientos de rodillos cónicos de contacto angular. A ver, quiero ver los rodillos cónicos de contacto angular y quiero ver cómo se fijó axialmente la flecha. Y pues yo quisiera ver cosas útiles para que expliquen en media hora. Que me vengan a decir a mí cómo se calculan las reacciones, no me es útil. Que me vengan a explicar cómo calcularon las frecuencias críticas, no me es útil, jóvenes. Eso yo lo voy a ver en el documento que es el informe, el proyecto técnico. Me es útil que me digan, híjoles, ingeniero, con nuestro cálculo nos sale que la primer flecha gira a la frecuencia crítica de la tercera flecha, pero ya fue muy tarde, ahora sí se los valgo, como para rediseñar toda la transmisión. Pero sí que cuando menos se den cuenta que lo que ya hicieron y que se tardaron, ¿qué? 2 semanas o 3, pues no va a servir de nada porque coincidió la frecuencia crítica.
Y pues ya valió. Digo, no vale si se dan cuenta y me lo demuestran. Al contrario, para mí eso es aprendizaje para ustedes, jóvenes. Pero a mí no me conviene que vengan y me expliquen cómo hicieron las cosas. Me conviene el análisis de los resultados. Y eso, jóvenes, es razonar. Les dije el primer día de clases. Mi clase no es como una materia administrativa, una materia humanística. Y aún así hay algunas que los hacen pensar, jóvenes, ¿eh? Mi clase es más de utilizar su cabecita, de utilizar su cerebro y de sacar conclusiones. Hay mucha información, sí, hay mucha información. Ya lo están viendo, ya me están pidiendo más tiempo. No hay más tiempo, jóvenes. No, no es por eso, Inge, sino que, o sea, bueno, en lo particular creo que todos nuestros profes coinciden en las entregas el mismo día. Entonces estamos saturados porque entramos a su clase y tenemos otra entrega. O sea, yo ahorita ya tengo otra entrega. En la tarde tengo 3 exámenes seguidos. En la mañana tuve otro examen. O sea, salimos de una para entrar a otra. Y no es por mala onda, sabemos que así está bien. Solo queríamos intentarlo, gracias. Pero es que ese intento, Paulina, es yo quedar mal con la entrega de calificaciones que en teoría debo de entregar el martes y las voy a entregar el jueves. O sea, ya amplié yo el tiempo, por así decirlo, para entregar yo resultados el jueves. No lo puedo extender más. ¿Por qué? Porque si alguien se va a título, los títulos se tienen que pagar inmediatamente. Sí, es cierto. Y entonces yo ya no puedo entregar calificaciones después de que paguen títulos, porque entonces ya no les daría tiempo para que ustedes paguen su título y presenten un título. Y para mí es broma, Paulina, lo que voy a decir, pero pues suena chistoso también para ustedes y al mismo tiempo cruel. ¿Quieren más tiempo? Jóvenes, en el título les van a dar 2 horas. 2 horas para desarrollar un proyecto. Híjoles, pues ni siquiera alcanzan a calcular, a diseñar una flecha, ¿no? ¿No creen? Sí, no. Sin embargo, para mí el título es, ok, ya reprobaste ahorita. Ese proyecto que no hicieron ahorita, desarróllenlo desde ahorita porque me lo van a entregar en el título. Sí, se presentan al título, les van a dar una hoja de examen de título que hacen los otros profesores. Yo no lo hago así. Le ponen su nombre al examen y lo entregan junto con el folder o el sobre donde viene toda la documentación de su proyecto. Y ya no es por equipo, jóvenes, ya es individual. Porque el examen no se los van a dar por equipo, es individual. ¿Quieren más tiempo? Híjoles, si la reinscriben son 6 meses otra vez más. Híjoles, pero si este semestre empezó en enero y está terminando ahorita en junio y no quisieron hacer tareas en esos 6 meses, me pregunto si realmente van a aprovechar los siguientes 6 meses. Y sí, entiendo, se les está juntando con otras asignaturas. Híjoles, a todos mis alumnos asesorados, lo primero que les digo es, ahorita mitad del semestre que están haciendo la tutoría, les propongo, o mejor dicho, ellos me tienen que proponer qué materias van a llevar el siguiente semestre. Y terminando este semestre, lo que tienen que investigar inmediatamente terminando es cómo vienen las siguientes materias, cuál es la difícil o cuáles son las difíciles. ¿Qué necesito saber para cada materia para aprobarla fácilmente? Híjoles, mira, en cinemática de las máquinas
¿Te acuerdas cuando vimos en dinámica velocidades angulares, velocidades lineales, etcétera? Sí. Ok, si eso lo traes bien cascareado de dinámica, cinemática no vas a batallar. Ah, órale. Oye, quiero llevar diseño mecánico al siguiente semestre y el requisito cinemática de las máquinas. ¿Qué debo de saber para llevar bien diseño mecánico A? Híjoles, diseño mecánico A no solamente depende de cinemática, pero de cinemática debes de poder saber calcular velocidades, no con eslabones, con engranes. Y si no sabes los tipos de engranes que existen, pues ya valió. ¿Por qué? Porque vas a llegar a ver engranes en diseño mecánico A. Oye, ¿y por qué dijiste que no solamente depende de cinemática? Porque depende de mecánica de materiales. Vas a calcular esfuerzos en flechas que tienen engranes. Y no solamente depende de mecánica de materiales, también depende de ingeniería de materiales. ¿Cómo que depende de ingeniería de materiales? Sí, tienes que ver características de materiales para poder seleccionar el material adecuado del cual quieres fabricar tus piezas. Híjoles. ¿Y eso ya es el proyecto final, profe? Sí. Y me quedé corto, porque el proyecto final debería de incluir las hojas de fabricación de cada pieza. La flecha 1 se va a fabricar en un tocho de tal diámetro y el primer paso es hacer los agujeros de centros, hacer el careado de la parte derecha, el careado de la parte izquierda y empezar con el desbaste para dar con los diferentes diámetros de la flecha. Ah, también va a llevar un engrane tallado. Posteriormente el torneado se lleva a generar el tallado en la fresadora o en la generadora de engranes. Y yo tengo que decir a qué velocidad de corte, con qué herramienta, a qué velocidad de giro del shock, con qué velocidad de avance de la herramienta, con qué penetración de la herramienta. ¿Se fijan cómo se están limitando en el proyecto final, jóvenes? Profe, denos chance a que el engrane no sea helicoidal, porque entonces hay que calcular fuerzas axiales y momentos flectores que calculan, que generan las fuerzas axiales. Bueno, les doy chance, no calculen eso. Y tampoco calculen las hojas de trabajo de cada pieza que deben de fabricar. Y tampoco me digan qué cordón de soldadura van a utilizar, de qué tamaño, qué electrodo, con qué máquina van a soldar la carcasa fundida, la carcasa soldada, perdón. Y tampoco me digan bajo qué medio de fundición van a fundir la carcasa fundida. ¿Quieren más tiempo? Son 5 años para su carrera, jóvenes. Ya muchos de ustedes no van a terminar en 5 años. No lo dudo que haya gente que incluso pudiera haber terminado hasta 9 semestres. Y él no me preocupa porque él solito se mueve y solito hace las cosas. Me preocupan los que no se están moviendo, jóvenes. Y vean de todo lo que se están perdiendo. Díganme que estoy loco y que soy un bruto por pensar en que ustedes pueden hacer lo que yo quise hacer en un determinado momento o lo hice cuando yo estaba en la materia. Díganme que estoy mal. Díganme que lo que quiero es fregarlos y que no aprueben. Cuando yo considero que lo que quiero es enseñarles, jóvenes. Díganme que estoy mal. Si estoy mal para tratar de corregir esas ideas locas que tengo. Y perdón por insistir, jóvenes, pero ese silencio es lo que más daño les hace. Y también me lo hacen a mí, jóvenes, porque no sé si estoy bien o estoy mal. No sé si debo de cambiar en algo para mejoría de ustedes
O simplemente cambiar de estrategia porque no está funcionando las cosas, jóvenes. Lo único que sí les puedo decir es de que cuando yo aprendí diseño de máquinas o diseño mecánico, mi profesor no nos hizo ningún ejercicio, jóvenes, en clase. Ninguno. Era dar pura teoría, pura teoría, pura teoría todo el semestre. Y ¡zas! Viene el proyecto final. Y entonces, ¿cómo aprendimos a hacer las cosas? Ah, porque nos dejaba tareas. Tareas que al día siguiente nos preguntaba en clase y con ese ejercicio nos daba la teoría o nos terminaba de explicar la teoría. Si yo le hiciera igual que mi profesor, jóvenes, no hubiera avanzado desde el tema de ejes y flechas. Y ahí me hubiera quedado estancado. Y sí, toda la tarde después de las clases era juntarnos entre todos los compañeros y tratar de hacer los ejercicios. Y donde nos atorábamos, íbamos y le preguntábamos al profesor las dudas. No era quedarnos callados, jóvenes. No era estar pasivos. Éramos activos para hacer las cosas. Actuábamos. Y pues bueno, creo que ya es hora, ya se están saliendo. Los veo el lunes. Espero tener noticias de ustedes de aquí al lunes. Bye. Dale, Inge, gracias. Gracias.